Buenos días. Gracias, señora presidenta. El debate que traemos hoy a esta Cámara con la enmienda a la totalidad no es un debate técnico sobre cómo regular la contratación pública. Es un debate profundamente político sobre los derechos de la ciudadanía. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza en su artículo 41 el derecho a una buena administración, el derecho a que los asuntos públicos, los asuntos de la ciudadanía, sean gestionados de manera eficaz, con imparcialidad y por una administración eficaz. La contratación debe estar basada en la ética pública y debe ser un instrumento para promover la responsabilidad empresarial, social y ambiental. Las directivas europeas plantean una nueva manera de entender la contratación pública en base a esos objetivos, la llamada contratación estratégica. El proyecto de ley de contratos del sector público, que transpone al ordenamiento jurídico español las directivas europeas de contratación y concesiones, es una ley fundamental y de una gran importancia, que no puede despacharse como un trámite de urgencia y en el debate en comisión. Solo un dato, como decía el ministro, supone el 10% y algunas fuentes incluso que hablan del 15% del PIB español. Esta ley se tramita de urgencia por el retraso en la transposición de las directivas. Nosotros también tenemos prisa, pero hay que hacerlo bien. Y efectivamente no somos el único caso. Hay muchos otros países que aún no han traspuesto tampoco la directiva. Y que nadie se equivoque. Nosotros somos favorables a estas directivas europeas y a su necesaria transposición porque contienen elementos garantistas importantes. Lo que ocurre es que entendemos que no se transpone adecuadamente. ¿Por qué una enmienda a la totalidad? Por lo que les decía, porque el Gobierno creemos que no ha traspuesto bien esas directivas y que a pesar de lo que se dice en la exposición de motivos en el preámbulo de la ley y lo que ha dicho ahora el ministro en el articulado, no se incorporan de forma correcta, sistemática y coherente los principales objetivos de las directivas. Y es un problema difícil de resolver solo con enmiendas parciales, porque pensamos que es un problema estructural de la ley. Es más, en el paso de anteproyecto a proyecto de la ley, sometida a información pública, informado por el Consejo de Estado, el texto ha empeorado, ha vuelto atrás en cuestiones importantes como, por ejemplo, cambios regresivos importantes como se ha vuelto a la posibilidad de que los órganos contratantes puedan establecer sus propias normas de contratación, abandonando el objetivo inicial de un régimen jurídico común para todo el sector público. O el tema del recurso especial al que luego me referiré. Nadie en ese periodo de información pública se lo pidió. La pregunta sería ¿quién ha influido para que estos cambios tan importantes se hayan producido? Por tanto, nosotros pensamos que el proyecto de ley supone un paso atrás en la lucha contra la corrupción y las irregularidades. No lo decimos nosotros, lo dice Transparencia Internacional. No supone un avance real hacia una contratación pública que fomente la responsabilidad social, ambiental y laboral. No lo decimos nosotros, lo dicen las organizaciones sociales. No moderniza la contratación pública, es demasiado continuista con la normativa vigente y es centralista y recentralizador. La primera cuestión. Estamos hartos de ver casos de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones o de adjudicaciones a cambio de dinero para pagar campañas electorales. Estamos hartos. Caso Gürtel, caso Bárcenas, caso Nos, caso Púnica, caso Inmelsa, caso Taula y, como no, en Cataluña los casos Mercuri y el 3%. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Tres cosas. Cobros de comisiones, la contratación pública, el fraude en la contratación pública, la financiación irregular del PP, no en todos, en algunos también de Convergencia. Y, evidentemente, esto no significa que toda la contratación pública se haga mal en España, faltaría más. Pues que lo ha dicho la propia Comisión. Lo ha dicho la Comisión, que en España tenemos un problema de irregularidades en la contratación pública. Y la cuestión es, ¿este proyecto de ley está a la altura de los problemas que tiene la contratación pública en España? No. Y no por las siguientes razones. Porque, como les decía, se mantiene que cada organismo pueda establecer sus propias instrucciones de contratación en lugar de un régimen jurídico común. En la práctica, esto supone miles de instrucciones concretas de empresas o fundaciones públicas para dictar condiciones de adjudicación muy a la medida. Se atenta, y parece mentira que eso solo digamos nosotros, contra la unidad de mercado. Y también creemos que contra la seguridad jurídica. ¿Qué quieren? ¿Que vuelvan a producirse casos como el de Aquamed, por ejemplo?
una puerta abierta al fraude y a la corrupción, también una barrera para las pequeñas empresas. En España hemos tenido históricamente el récord de modificados, presupuestos a la baja para ganar el concurso que luego se van incrementando en la ejecución. Y ahí es donde está buena parte de la corrupción. En el proyecto de ley se introduce la posibilidad de modificación libre de los contratos no armonizados. Y aunque se mantengan controles cuando se supera el 20%, creemos que eso es un paso atrás muy grave, que es otra puerta abierta al fraude y a la corrupción y otra barrera a las pequeñas empresas. Se mantiene el doble recurso, el recurso especial a los tribunales administrativos especiales a los que se someten los contratos con regulación armonizada a partir de determinados importes, tribunales que han demostrado su eficacia y su rapidez, y se mantiene la otra vía, la de los tribunales del contencioso administrativo, con lentos y largos procesos de entre 6 y 8 años. Es imprescindible que un licitador pueda recurrir a los tribunales especiales en caso de detectar irregularidades y que los recursos se puedan resolver con rapidez. Otra puerta abierta al fraude, a la corrupción. Transparencia. Han eliminado el procedimiento de contratación negociada sin publicidad y eso es positivo. Pero, en cambio, en contratos menores no se avanza en la transparencia. Se mantiene por debajo de determinadas cantidades la posibilidad de contratar directamente y sin publicidad. Y en España tenemos un grave problema, porque la mitad de los contratos públicos, según la Comisión Europea, tienen un único licitador. Donde debería haber flexibilidad, mantienen los largos trámites y carreras de obstáculos para el propio funcionario de las empresas. Y donde debería haber mayor control, ustedes imponen flexibilidad. Pero tampoco es una ley que favorezca la responsabilidad social y corporativa. No creemos que ese sea el camino. La contratación pública puede potenciar los derechos laborales y sociales o puede contribuir a la precariedad laboral. Se debe favorecer a las empresas de economía social y solidaria y al cooperativismo, con lotes específicos, por ejemplo. Pero el proyecto de ley no reconoce los criterios sociales ambientales como criterios de adjudicación, solo en caso de desempate. No es lo mismo poner como criterios del contrato de suministro energético que no haya cortes a la gente que sube pobreza energética, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, o prescindir de este tipo de criterios sociales. Proteger a la pequeña y mediana empresa, sí. Las pequeñas empresas que subcontratadas por las grandes empresas han de poder recibir los pagos directamente de los órganos contratantes, por ejemplo. Y es imprescindible que se incorpore a la prohibición de contratar las empresas que operen en paraísos fiscales. Quien defrauda al país no puede competir con empresas que cumplen sus obligaciones. Y es centralista y recentralizadora. Como siempre, aprovechan cualquier ley para centralizar. Se califican como básicos trámites reglamentarios de detalle, vulnerando, a nuestro entender, la propia doctrina del Tribunal Constitucional. Este proyecto, que viene de cuando ustedes tienen mayoría absoluta y se nota, lo que proponemos nosotros es rehacer ese proyecto de ley con diálogo de todos los grupos parlamentarios antes, no solo en comisión, porque hay que evitar que esta sea una ley parche, que sea una ley Frankenstein. Porque es imprescindible otro proyecto de ley para generar una cultura de la contratación pública basada en la ética, la responsabilidad social y ambiental. Gracias.